y vamos a hablar sobre algunos puntos relacionados con la mujer. Fíjate, en 1928 la escritora inglesa Virginia Woolf dio una serie de conferencias sobre la mujer y la novela, ¿no? Y la conferenciante se preguntaba por qué la mujer hasta ese entonces, salvo contadísimas excepciones, ¿no? Las Bronte, por ejemplo, las tres hermanas, ¿no? Claro, Emily sobre todo con su Cumbre por las cosas. Pero ¿por qué hasta ese entonces las mujeres en general no habían escrito buenas novelas? Ni siquiera habían escrito novelas, ¿no? Y entonces ella decía, la razón de ello es que las mujeres no tienen lo que ella llama a room of one's own, o sea, un cuarto propio, claro. Una habitación propia, un sitio para estar a solas, para pensar, ¿no? Y para tener posibilidades, ¿no? De que la subjetividad se desarrolle, de que uno pues pueda imaginar y hacer una serie de cosas que no se pueden hacer cuando uno no tiene una habitación propia. Bueno, dice esta autora que hasta principios del siglo XIX era absolutamente inconcebible que una mujer tuviera una habitación propia. Y dice, si nosotros imaginamos que alguien pudo imaginar entonces tener una habitación pues a prueba de ruidos y absolutamente así, eso ya era no solamente inimaginable sino súper inimaginable, ¿no? Ahora bueno, yo digo, desde esa época transcurrió un buen tiempo, ¿no? Y desde esa época en que Virginia Woolf expuso estas consideraciones que me parecen tan pertinentes y oportunas, ¿no? Me da la impresión, tú me dirás si es así o no, que no hemos avanzado gran cosa en este asunto de la habitación propia para las mujeres, ¿no? Entonces, las cosas tal vez, imagino yo, tal vez empiecen a cambiar. Y no solamente estoy pensando en las posibles escritoras, ¿no? Sino en general. Digo, tal vez las cosas comiencen a cambiar cuando las parejas dejen pues de dormir en el mismo cuarto y en la misma cama, ¿no? Es una primera dificultad real. Es una primera dificultad, pero yo creo de que esta opinión de Virginia Woolf tan acertada tiene como dos dimensiones. Una es realmente el cuarto físico, el espacio físico, claro, ¿no? Y la otra es el espacio contigo misma, con tus necesidades, tus inquietudes, tus aspiraciones de vida. Esa es la parte que junto con el no tener espacio propio a ese nivel más físico, también ha sido parte de la historia de las mujeres, porque hay un rol que la ha puesto a la mujer en determinado tipo de tareas y de labores al interior de la división sexual del trabajo, al interior de la casa, que ha hecho que recaiga sobre ella una cantidad de dimensiones. Entonces, para mí, además de la posibilidad de tener cada uno una habitación propia, que seguramente va a ser mucho más difícil por los problemas económicos que tienen las parejas en este momento, creo que para mí lo fundamental sería cómo esa división sexual del trabajo se rompe de tal forma que mujeres y los hombres compartan lo mismo, tanto el trabajo productivo como lo que nosotras estamos llamando la economía del cuidado. ¿Por qué nosotras somos las únicas responsables del cuidado? No es que digamos que no hay que cuidar, pero eso tiene que ser compartido, porque si no el tiempo que la mujer tiene para desarrollar su cuarto interno propio simplemente no le queda para nada, ¿no? Entonces es bastante, esa es la complejidad que tenemos todavía en este momento las mujeres en el siglo XXI. Pero me permito decir lo siguiente, ya que hablas del cuidado. Ahí hay un hecho relacionado con la biología y que, por supuesto, corresponde a la maternidad. O sea, hay un primer gran cuidado ahí que se prolonga varios años, ¿no? Entonces, el hombre no hace eso, ¿no? No, pero una cosa es una cosa es de que tú tengas la capacidad de parir, y otra cosa que esa capacidad de parir vaya acompañada con la exclusividad del cuidado. Ese es el problema. No, pero eso tampoco no tiene historia. Digamos, antes yo tengo un texto cuando las nodrizas cuidaban a la prole, la madre no.
Y hay un texto de Montaigne donde él dice, a mí me crió una tía lejana y mi padre me mandó a la aldea. Y a mí no me crió, dice Montaigne, mi madre, felizmente, me dijo. O sea, él era consciente que tampoco ganaba gran cosa con la madre, pero sin embargo después había lo que llama Simone de Beauvoir, una religión de la maternidad. Claro. Entonces tienes a la mujer no solamente criadora de la prole, sino una procreadora constante. Procreadora constante. Claro. Y criadora de prole de otros, claro. Y además con dificultades para la prole propia, que es lo que... Bustamante. Y le recordaba una observación del moralista francés del siglo XVII, La Rochefoucauld. Y La Rochefoucauld, hablando del amor y de la amistad, dice que el amor y la amistad comparten un hecho común, que es el de su rareza, pero con una salvedad, que la rareza del amor es una rareza ordinaria, pero la rareza de la amistad es extraordinaria. Y entonces, dice La Rochefoucauld, llegamos a la conclusión de que el verdadero amor es ordinariamente raro, pero la verdadera amistad es extraordinariamente rara. Bien, yo te menciono esto porque si uno ve bien las cosas, ¿no? Bueno, y si tú ajustas las cuerdas, lógicamente lo que sea auténtico, valioso, verdadero, será pues necesariamente escaso, ¿no? Entonces no podríamos hablar de que abunda, ¿no? Pero por otra parte, hay muchos autores que dicen que en la relación de pareja una cosa tampoco no puede ir con la otra, y comparando la amistad con el amor, ¿no? Y estableciendo algún tipo de definición para saber de qué estamos hablando, porque hay un momento en que la persona dice, no sé, para mí es un misterio, entonces ya no se puede conversar, porque si es un misterio es algo inefable, pues, ¿no? Entonces, por lo menos establecer una definición provisional. Bueno, y había un elemento que sí, característicamente, por lo menos en las definiciones que yo puse sobre el tapete, podía distinguir una cosa de la otra. Y es que la amistad, la llamada verdadera amistad, no es interesada, y el amor sí. Isidora Duncan, la gran bailarina, que fue una mujer especial, de primer calibre, claro. Ella decía, yo no veo nada de admirable en el amor de madre, me parece voraz, posesivo, exclusivista, etc. A mí no me parece nada extraordinario. Y lo decía alguien que había sido madre, ¿no? Entonces, y luego también las cosas muy atinadas que ha escrito sobre particular, toda la corriente, digamos así, contestataria del feminismo, ¿no? Acerca de la maternidad. Claro. Entonces, perdón, pero me están acá indicando que debemos hacer un... Yo creo que hay algo que se llama temor vicario de las mujeres, que incluso puede, aunque no hayamos tenido nunca una experiencia de violencia, está en nuestra piel el miedo a la violencia. Y entonces, generalmente en mujeres que tienen este nivel de violencia en su vida, la pregunta inicial, fundamental, por desgracia, es ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, poniéndose en ella, la autoestima es tan baja de que la primera pregunta que surge es esta. Entonces hay todo un proceso, por eso yo digo que no es solamente un problema de leyes, es un problema que la sociedad se ponga a levantar esto realmente como un escándalo democrático, y no solamente como un asunto de las mujeres, ¿no? Porque es la única forma que también a las mujeres le devolvamos la confianza en que eso que está pasando con ellas es absolutamente anormal, dramático, inmoral y poco ético. Bien, desgraciadamente me indican que el tiempo se ha vencido. Agradecemos sinceramente la voz y presencia de Virginia Vargas, y con ustedes será hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra. Muchas gracias, Marco Aurelio, muy interesante como siempre. Bueno, entonces ya sabes,